Cripta de Cine presenta... Dans un cimetière normal, tu comprends? On voit les routes et les maisons ensemble. Et ici, on ne voit que des tombes, rien d'autre. Moi non plus, je n'étais jamais entré. Je trouve que c'est plutôt rassurant un cimetière comme ça. Rassurant. Oui. Justement parce que c'est un peu comme à la campagne. Avec des arbres, de grands espaces vides. Il y a encore de la place. On s'en va? Pourquoi? On n'est pas bien ici? Pas de voiture, pas de papier gras, personne pour nous déranger. Tu veux vraiment rester ici? Pourquoi pas? Écoute, repose-toi, je vais chercher le panier, d'accord? Attends, je viens avec toi. Tu ne m'attraperas pas? Tu veux vraiment retourner là-dedans? Vous qui rentrez ici, laissez toute espérance. On ne plaisante pas avec ça. Enfin, qu'est-ce que t'as peur ou quoi? Non, mais c'est seulement... C'est désert. Mais non, tu regardes. Carne, huesos y tú, carne, huesos y tú, carne, huesos y tú, carne, huesos y tú. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión, ya estamos aquí de nuevo las criaturitas de la cripta. Y hoy vamos a hablar de cine, y concretamente vamos a hablar de una película y de un autor. La película es un cuento de amor, de muerte, de necrofilia, y el autor de este cuento lo llevó a la gran pantalla en el año 1973. Él es el cineasta francés Jean Rollin, y quien nos va a guiar, o mejor dicho, quien nos va a narrar esta historia de amor, muerte y necrofilia es Christo Gil. Bienvenida a la cripta, querida, ¿cómo estás? Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme, Patricia, que es un honor para mí, que llevo siguiendo el programa desde muchísimo antes de la pandemia, alegrías que me dio durante la pandemia y honradísima de que me inviten por fin a una cripta. Y más si es de cine, pues mejor que mejor, ¿no? Uh-huh. O sea que yo agradecidísima y encantada de, pues bueno, de aportar lo que pueda o de transmitir mi amor por esta película, ¿no? Que yo me enamoré perdidamente, ¿no? De este film. Uh-huh. Bueno, pues honrados nosotras, las criaturas de la cripta, de tenerte aquí con nosotras, y a partir de ahora pues ya no hay vuelta atrás, ya no puedes abandonar el lado oscuro, que me consta que siempre has estado en él, ya estás en compañía de las amables sombras y ya tienes aquí tu pequeña celda con tus cadenitas y tus cosas, luego tú la vas decorando como quieras, pero ya tienes aquí tu rincón. Mis telas de araña y mis cositas. Todo, lo que quieras, ya los complementos son cosa tuya. Bueno, queridos, muy bien. Que hay que decir que, bueno, para los que no conozcáis aún a Christo, pues comentaros que es doctora en Historia del Arte y, entre otras actividades, pues también es la coordinadora de arte del Festival Sui Generis Madrid. Así que todo queda en casa, como quien dice. Aquí somos legión, somos una familia, pero somos legión al mismo tiempo. Sí. El demonio nos cría y nosotros nos juntamos, y yo creo que es un poco esto, ¿no? Pues sí. El alma llama al alma, o sea que yo creo que sí. Todo se va interconectando. Así es. Bueno, pues vamos a comenzar. Queremos hablaros, o mejor dicho, os va a hablar Christo, porque a mí me ha pasado que charlando con ella, fuera de cámara, nuestras conversaciones off the record, pues Christo me descubrió este autor y esta película, porque sí que es verdad que a mí el nombre de Jean Rollin, perdonad mi francés, no es mi idioma, no es lo mío, no lo he aprendido, pero bueno, ya me entendéis. Sí que me sonaba su nombre.
me sonaba su filmografía, pero nunca me había adentrado en ella. Y gracias a Cristo, pues he descubierto a este cineasta. Y además tú misma, Cristo, me has dicho que he empezado muy bien con esta película de la cual nos vas a hablar tú hoy. Efectivamente, hiciste muy bien porque coincido que, aunque yo no empecé viendo el cine de Jean Rollin con La Rosa de Hierro, cuando yo la vi yo casi muero de amor. O sea, yo acabé extasiada con esta película, ¿no? No sé si casi el síndrome de Stendhal, si me dio el síndrome de Stendhal, pero casi. Por muchas confusiones y por muchas cuestiones, ¿no? Pero muchos críticos, muchos amantes del cine de Jean Rollin, yo tampoco sé si lo pronuncio bien, yo lo busqué a ver cómo se pronunciaba, pero bueno, ustedes me perdonan mi pronunciación macarrónica, pero no importa, vamos a lo que vamos, que es a contar la película, ¿no? Y a ver cositas muy, muy tiernas y muy interesantes, ¿no? de este film. Muchos críticos y teóricos, expertos sobre la figura de Jean Rollin, algunos libros muy interesantes que se han publicado recientemente acerca de su trabajo, por cierto, hechos con mucho mimo, con mucha investigación, citando fuentes directas, que me parece maravilloso y que es algo que nos ayuda a nosotros a arrojar la luz, la única luz que me interesa a mí, que es la del conocimiento, pues dicen que quien empieza, que a la gente que no conoce el cine de Jean Rollin, es genial que empiecen por La Rosa de Hierro, porque es Jean Rollin en estado puro. Uh-huh. Y no tiene vampiras. Ya, que esa todo es el cine de Jean Rollin, casi todo. Sí. Claro, es una característica suya, ¿no? El cine con vampiras. Bueno, pues si te parece bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir como desde lo más general para después ya centrarnos un poco en este film. Has hecho muy bien, comenzando pues un poco acercándonos y hazlo ahora un poquito más a la figura de este director, escritor, en fin, no sé si puedo denominarle hombre del Renacimiento, pero bueno, abarcaba varias disciplinas artísticas. Háblanos así un poco, grosso modo, ¿quién fue Jean Rollin? ¿Qué supuso para el arte y sobre todo para el cine? Y en este caso, bueno, pues para el cine más europeo y más concretamente para el cine francés. Pues Jean Rollin es una figura muy interesante, se desmarca en su época, aunque es verdad que tiene muchas características del cine de ese periodo, digamos, Jean Rollin hizo cine en la década de los años 60, sobre todo mediados, finales de los 60, aunque también empezó haciendo cortos. Él trabajó para otros cineastas, pero luego empezó a hacer cine solo. Sus primeros cortometrajes creo que fueron en el año 1958, mátenme si no me... perdónenme si no me acuerdo exacta la fecha, pero vamos. Pero sobre todo el grosso de su trabajo fue sobre todo mediados de los 60, toda la década de los 70, hizo cine en los 80, menos conocido, en los 2000 hizo algo maravilloso, La Máscara de la Medusa, que es una obra maestra que yo recomiendo, ya en sus últimos periodos. Sí es verdad que fue irregular, es un cineasta irregular, ¿por qué? Porque era tan especial y tan único. A lo largo de su vida creo que solo tuvo a 2 productores que le ayudaron a financiar sus películas, pero sus películas sobre todo las financiaba él con esta ayuda, ¿no? No tuvo tanto éxito como otros directores alternativos de la época, pero por eso mismo, ¿no? Y iba de manera fluctuante a lo largo de las décadas debido también a, pues, primero, problemas económicos y también, por supuesto, los problemas de salud que le acompañaban. Es un cineasta que aprendió, era pues un poco, para que vean un poco cómo era su infancia. Imagínense el poderío del cine de Jean Rollin, que Jean Rollin absorbía mucho trabajo. Su padre creo que era director de teatro, creo recordar, era actor. Aunque él no absorbía las historias que él representaba a su padre en el teatro, sí que iba mucho al teatro, iba mucho a un cine que había en Francia, creo que en Alemania había algo parecido, que es que cuando uno espera el tren, pues estos cines que habían, cuando esperas tienes no recuerdo el nombre, pero estos cines que habían en las estaciones de tren, que cuando esperas por un tren a otro, pues bueno, aprovecho y me entro a ver una película. Entonces ese ambiente de los trenes, ese ambiente de que es la película la que se queda permanente y son los pasajeros los que entran y salen, el propio público, esa lectura interesante, ¿no? Esto es algo que bebe él desde la niñez. También su madre, ese rodeo de su madre en el entorno creo que de Breton, de los surrealistas, esto le influye mucho. También de un círculo artístico muy interesante que hace que esto, pues que el mundo del arte, el mundo de las vanguardias es algo que también lo conecta. Y además también su madre sus padres se separaron y su madre tuvo de pareja durante un tiempo nada más y nada menos que a Georges Bataille, escritor y filósofo interesante que le contaba extrañas historias al pequeño Roland, y que estas extrañas y fascinantes historias que se llevaba Jean Roland de niño a la cama
luego le influyeron a la hora de hacer cine. Por lo cual tenemos aquí un crisol muy interesante. Era súper fan de un poeta francés que se llamaba Tristan Corbière, que murió a los 29 años de tuberculosis. Es de finales de los... Es uno de los poetas malditos. Por Verlaine tuvo a bien meterlo dentro del Olimpo de los malditos, pero es muy poco conocido. Y muchos teóricos coinciden en que, por ejemplo, la figura de Tristan Corbière y de Jean Rollin en su tiempo, uno como poeta y escritor y otro como cineasta y escritor también, eran unos outsiders, o sea, estaban al alternativo de lo alternativo. En el momento en el que Jean Rollin está trabajando, también estaba la Nouvelle Vague, estaban las nuevas corrientes del cine, el cine de los años 70, hay una ruptura, pues se trae la experimentación pura y dura, se incluye en el mundo del terror todo lo que es el mundo pues del terror psicológico, ¿no? Se incluyen no solamente los monstruos pues de toda la vida, ¿no? Sino que se incluyen cosas pues verdaderamente que a veces es las interiores, ¿no? De la psicología. Se influye el mundo de la influencia de la inclusión de la sexualidad, pues, del tema de la pornografía pura y dura, del tema del sexo a lo bestia, pues utilizado sin más dentro de las películas, además de una manera brillante, de una manera muy interesante, ¿no? Estas películas vanguardistas que hoy más quisieran, porque no, la moral actual no lo permite, ¿no? Entonces se juntan muchísimas cosas. Es verdad que en aquella época pues la Nouvelle Vague era lo más de lo más, estaba la influencia de la Hammer también, pero Jean Rollin se desmarca de todo esto, y lo que más le caracteriza es que con ese amor por el pasado, esa influencia, ese cariño que él le tiene al pasado, lo mezcla e innova y hace algo propio. Más o menos aquí yo creo que lo he situado. No, bien, fenomenal. Y yo te dejaría seguir hablando, vamos, por mí, sin problema. Queremos saber más de Jean Rollin, porque has comentado el tema de sus influencias, bueno, su infancia, su juventud, ¿no? Todo ese mundo, todos esos mundos que estuvieron rodeándole, pues desembocaron en que fuese un cineasta donde efectivamente el surrealismo, el erotismo, el terror estuviera muy presente, y también, más allá del erotismo, el sexo, porque en alguna parte he leído que, como tú has comentado antes, este fue un autor que no recibió mucho apoyo, sobre todo hablamos de tema económico, claro, las películas cuestan dinero, y que además tuvo muy dividido al público y a la crítica, tenía como auténticos seguidores y luego por otra parte unos acérrimos detractores, vamos, que no soportaban el cine de este hombre. Entonces a mí me da la sensación de que Jean Rollin fue como, no sé, como un marinero que navega contracorriente o contra una megatempestad o un tsunami, ¿no? Esa es la sensación Sí, esa es la sensación que me ha quedado después de haber leído un poquito aquí y allá de lo que fue la vida de este hombre. Exacto. De hecho, una de sus grandes influencias, habían directores de cine, que no voy a decir porque el nombre en francés yo no lo sé pronunciar, y voy a decirlo justo, pero sí que, por ejemplo, pues bueno, digamos que el surrealismo de Dalí, él adoraba el cine de Luis Buñuel, para él era santo Luis Buñuel, era, digamos, un referente máximo. Belle de Jour, imagínate, Belle de Jour, como para ¿no? De hecho, creo recordar que leí en alguno de estos maravillosos ensayos que salieron en los últimos años que la ilusión de su vida era haber podido trabajar, una de sus ilusiones era trabajar con Luis Buñuel, con el grande, ¿no? Y Luis Buñuel creo que lo iba a incorporar en un equipo para algo, no recuerdo qué película, pero claro, Buñuel fallece y se quedó con las ganas, el pobrecito mío. Y sí, hubo una letra, claro, al jugar. Una de las cosas que le jugó en contra a Roland es que primero quería hacer algo personal, algo propio, una lectura muy propia, pues de su manera de entender las historias a través del cine, llevarlas de una manera muy personal, pero claro, imperaba pues la moda del momento, ¿no? El tema de los vampiros de la Hammer, por un lado, el tema del destape de la sexualidad, bueno, pues había que vender sangre, violencia y un buen cuerpo, para poder vender, y eso fue un poco impuesto por parte de los productores que le financiaron, o sea, que uno era Ballman y el otro no recuerdo el nombre, pero bueno, lo apoyaron siempre que pudieron, y claro, ya el pobre de Roland pues se tenía que ajustar un poquito a esto, ¿no? Sí es cierto que él siempre fue muy propio, porque muchas de sus vampiras famosas y muchas de sus actrices, que al fin y al cabo siempre trabajó con unos mismos actores, con un mismo equipo. Es verdad que iba cambiando, pero si ves todo su cine, verás que hay caritas que se repiten, ¿no? No solamente en su equipo de trabajo, sino en sus actores. Esto es propio de cuando trabajas con muy bajo presupuesto, ¿no? Entonces, claro,
al adaptarse ponía su seña de identidad propia. Entonces no era cualquier erotismo, no era cualquier sexualidad. Entonces Jean Rollin hasta para eso era poética, era un verdadero artista de la imagen y un verdadero poeta. Por ejemplo, sus vampiras, vale, puede haber una mujer desnuda, pero la manera en la que las coloca en la escena, la manera en la que ellas caminan, la manera en la que ellas actúan, te miran, ya tiene un discurso que se desmarca totalmente de cualquier película de la época, ya sea comercial o alternativa. Rollin ahí tiene un sello de identidad propia. De hecho, buscando, bueno, me enamoré totalmente, más todavía, cuando resulta. Y en eso me recordó a Jodorowsky cuando hacía El Topo y estas películas de alternativas bueno, que también eran casi, autofinanciadas, ¿no? Aunque siempre tuvo grandes, ricos productores que le ayudaron, ¿no? a hacer esas películas. Se inspiraba en los cuadros de Paul Delvaux, que era un pintor, digamos, de esas corrientes, ¿no? Del surrealismo y demás, donde colocaba siempre a una mujer desnuda en entornos totalmente, pues una ciudad vacía, de canon clásico, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando, en situaciones bastante pues peculiares, ¿no? Fuera de lo común. Y eso hacía que este tipo de actos y de situaciones cobrara un sentido un poquito más interesante del que se ofertaba algo distinto, ¿no? Y claro, otro que jugó en contra fue que muchas veces el tráiler de las películas, como las vendía el productor para que fueran vendibles y las viera, pues era un poquito engañoso. Entonces vendía la parte como que iba a haber mucho sexo y mucho terror y mucha sangre, y al final Nanay de la China. Era mucho más interesante y mucho más complejo que todo eso, que eso está muy bien y es maravilloso, yo soy la primera que lo defiende, pero en este caso yo creo que había algo muy interesante en Roland que era justo lo que no se defendía en los trailers. Entonces, claro, el público se quedó enfadado porque era como si tú vendieras un engaño, ¿entiendes? Y muchas veces pues también eran películas que las catalogaban de serie B. Su debut con La violación de la vampira en el año 68, el largometraje que hizo, pues tuvo una crítica que lo hundió casi, ¿no? Una crítica muy, muy mala, y eso también, esa sombra planeó tras de sí, ¿no? Es verdad que él se dedicó a hacer cine porno, pero más que nada para ganar dinero, para luego poder hacer, pobrecito mío, el cine que a él le gustaba. Entonces, bueno, claro, se juntaban muchos condicionantes. Claro, no es el primero en el mundo del cine que, bueno, pues no tiene más remedio que hacer películas, claro, más de explotación para sacar algo de presupuesto para poder hacer realmente lo que le gusta, ¿no? Uh-huh. Pero también, por otra parte, me da la sensación de que este es un autor que, si bien estuvo denostado por muchos, tuvo sus seguidores, es lo que ocurre también en innumerables ocasiones con el arte, los artistas y su obra, que luego pasan los años y surge una nueva generación que descubre este autor y que de alguna manera pues le reivindica, ¿no? Y quizá con Rollin ha ocurrido esto, que incluso hoy en día hay gente que sigue reivindicando, como es tu caso y mucha más gente, su obra y bueno, pues el trabajo que ha dejado para la posteridad. Sí, efectivamente, yo creo que en su día, debido a estas circunstancias, no se entendió muy bien. No creo que no es que la gente de la época no tuviera la capacidad de ver estas películas y entenderlas y maravillarse con ellas. El problema es la manera de vender las piezas, no las circunstancias, pobrecito mío, ¿no? Que, bueno, pero sí es cierto que que efectivamente ahora yo creo que hay, menos mal que se está recobrando, hay un amor tremendo por él. Hay un corto que se hizo, Life Like, luego te busco el apellido, lo tengo aquí delante, mira tú, es que todo lo tengo las chuletas apuntadas porque son cada nombre, Patricia, que es una basada, de Aida Ruilova. Hizo un corto homenaje a Jean Rollin de hace poco, es maravilloso, cuando Jean Rollin estaba vivo todavía, ya falleció, y el propio Jean Rollin aparece en el cortometraje, en el pequeño corto homenaje a sí mismo, a su figura, y es una auténtica belleza poética. Hace justicia, en resumen, a lo que supone la poesía, el trabajo artístico y lo que supone la aportación del cine de Rollin. Me parece una maravilla. Yo invito a que lo busquen y lo vean, porque eso es testigo de que ahora hay una defensa y hay una recuperación por el trabajo de este director de cine, que es más, como es, nadie es profeta de su tierra, y todos los mejores trabajos vienen de Canadá, de Estados Unidos, increíblemente, más que de Francia, sí, esto hay que decirlo. Casi todos los trabajos que yo he encontrado son canadienses, estadounidenses. Hay un amor especial por esto, y yo me alegro un montón. Ahí dicen que son artistas, los llaman visionarios, adelantados a su tiempo, ¿verdad? Que en su momento a lo mejor no se entendían mucho y de repente pasan los años y esto es una maravilla. No creo que, hombre, ahora con esta situación que estamos viviendo de
¿no? De esta cultura, de esta política de incrustar cosas obligadamente correctas dentro del cine y no permitir otras cosas, no sé si puede permitir este amor, esta defensa y esta proyección, este rescate, esta recuperación sin más, ¿no? Yo creo que va a tener sus problemas porque Jean Rollin era mucho más Jean Rollin y su cine era muy, muy interesante, muy alternativo, y no creo que todas las imágenes que se proyectan y toda la idea que propone hoy en día sea fácilmente digerible por el puro que estamos viendo, la situación general que estamos viviendo ahora, ¿no? De falta de libertad. Pues nada, hagamos como de apisonadora de avance para cargárnoslo todo, pasar olímpicamente de todo el rollo wokismo, lo políticamente correcto, a tomar por saco la bicicleta, miremos hacia nuestra vertiente más punk, le demos una patada a este sistema estúpido establecido de eso, lo que tú has dicho, de querer incrustar ideas porque es lo políticamente correcto. Y vamos con Jean Rollin, claro que sí, ¿por qué no? Je vais te donner un petit bout de chocolat. Tu fous pas ici, non? Dépenser de l'argent pour ça, c'était bon pour les pharaons. N'empêche que les pharaons, ils savaient comment embaumer les corps. Ça les faisait pas ressusciter? Pourquoi ressusciter serait-il plus difficile que naître? Tu sais, moi je me moque de l'endroit où l'on me mettra quand je serai mort. Tu penses que l'âme s'échappe du corps après la mort? Tu crois qu'il n'y a pas d'âme? Tu sais, je pense pas qu'il reste quelque chose après la mort physique. Et puis je trouve idiot de foutre tout ce fric en l'air pour des macabées. Il y en a qui font ça par amour. Moi, je préfère l'amour de la vie à l'amour de la mort. ¿Me repites el nombre de esta autora, de este cortometraje? Sí, es Like Life. Sí, Like Life, de Aida Ruilova. Se escribe con V. Ruilova. Se escribe Ruilova, Sí, pero sí. R-U-I-L-O-V-A. Es que Aida Ruilova. Ruilova con V, sin embargo, aquí en Cantabria tiene el mismo apellido que un pueblo de aquí de Cantabria, lo único que se escribe con B, ¿Sí? Ruilova, sí, muy cerquita de donde estoy yo. Así que mira tú por dónde. Quién sabe, igual tiene antepasados por aquí, habrá que investigarlo. Vaya a saber. Bueno, pues... Cosas más sorprendentes veremos. Hombre, ya te digo. ¿Qué te parece si ahora ya nos adentramos, como adelantaba yo antes, en ese cuento de amor, muerte, necrofilia? Vamos al cementerio, Cristo. Vamos al cementerio. Vamos a dar un paseo por ese cementerio en el que se adentran estos dos jóvenes protagonistas de La Rosa de Hierro. Tenemos un poquito de todos esos ingredientes, tenemos también un poquito de erotismo, pero como tú bien apuntabas antes, no hay vampiras. Aunque bueno, aparece un conde con capa que se adentra en un mausoleo. Sí. ¿Y por qué crees que Jean Rollin decidió aquí no sacar a sus vampiras, pero sí meternos en un cementerio? Yo pienso que, bueno, entre otras cosas, una de las características más importantes del cine de Rollin es precisamente las ubicaciones, los escenarios. Jean Rollin siempre, por lo que ha leído, por cómo se ha criado, con las influencias que ha tenido, él siempre ha sido un amante de la tradición. Él siempre en todo su cine, de las ubicaciones góticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De ese toque romántico, esos castillos derruidos, esos cementerios hay en varias de sus películas. El cementerio es una figura, es una ubicación clave, es casi un personaje más dentro de las películas, de sus propias películas, ¿no? No solamente porque estamos hablando de vampiros, sino porque el cementerio tiene un sentido dentro de su cine, ¿no? Y en esta digamos que él decía que era su película, yo creo que fue la película que más le gustó que él hizo, porque dice que fue la que le puso más empeño personal, que es una película muy querida para él, que él sabía de entrada que iba a ser un auténtico fracaso comercial, él sabía que no se iba a entender esa película y sin embargo fue a fuego con ella, la hizo, que le iba a suponer muchos quebraderos de cabeza y que iba a perder todo el dinero, eso iba a ser a fondo perdido. Y sin embargo la realizó. O
sea, y claro, hay que verla para notar el amor. El hecho de que no hayan vampiras yo lo agradezco, porque es que tampoco le hace falta para hacer una película con un gran tono de malditismo, con una trascendencia poética muy interesante y, por cierto, utilizando elementos tan tradicionales dentro de la literatura gótica, ¿verdad? Dentro de lo que es la herencia del pasado, hace algo muy totalmente innovador, algo muy, muy interesante, ¿no? Y utiliza el cementerio como un espacio de vida, paradójicamente, ¿no? Hay unas capas de lectura muy interesantes eso dentro de su cine. Háblanos un también poco. Utiliza en contraposición también, la playa de Dieppe, no sé si se dice así, se escribe Dieppe, es una de sus ubicaciones preferidas, porque creo que veraneaba ahí de niño mucho. Esa playa está muy vinculada pues también a algunos artistas de la historia de Francia. También la zona del norte de Francia está muy vinculada precisamente a Tristan Corbière, el poeta maldito al que él ama profundamente y del que se inspira su trabajo poético. Lo utiliza para su cine. De hecho, La Rosa de Hierro utiliza el poema que recita el actor, el amante, ¿no? La pareja de la chica, de nuestra protagonista principal, porque la que lleva toda la fuerza de la actuación es François Pascual, que es la chica. No tiene una denominación de nombre, no da igual, en este momento no interesa que tengan nombre, da igual, no, es lo de menos. Pues utiliza pues la playa como también un elemento metafórico, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Incluso también de la muerte, de un paso de transición, pues tiene muchas connotaciones, ¿no? Entonces juega con la playa, juega con un castillo muy bonito donde se celebra una boda, una especie de palacio, no recuerdo ahora si era pues entre barroco y renacentista, una cosa así, y es un entorno muy amable, muy, muy gustoso, pero también como muy sugerente, ¿no? Muy evocador, muy interesante. Y sin embargo la historia gira como va por unos derroteros muy interesantes. También otro elemento muy importante que también puede interpretarse como un auténtico cementerio es la vieja estación de trenes, esos trenes que fueron el símbolo de la vida, de la modernidad, del avance, ¿no? Los trenes de hierro de color negro ahora son auténticas figuras muertas, auténticos mastodontes, un auténtico cementerio de lo que supuso un pasado glorioso, de fuerza de la economía, de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lugares de paso donde entra la vida, donde van y vienen las personas, ¿verdad? Que eso también tiene su lectura, aparte de lo que se une a cuando él iba al cine en las estaciones de tren y pues notaba el ruido, ¿no? Del tren. Eso siempre está muy presente también en sus películas, ¿no? La famosa estación de tren. Pues y el escenario del cementerio también lo cogió si quieres te cuento, pero vamos. Sí, es que en ese cementerio de trenes, ¿no? En esa estación ya un poco decadente, es muy curioso donde comienza, digamos, donde se germina la relación de ellos dos, ¿no? En esa boda se conocen, se atraen y quedan en verse en ese cementerio de metal, en ese cementerio de trenes. Y a partir de ahí es cuando ya, bueno, pues continúa, digamos, esa historia. Es muy interesante cómo va evolucionando porque llegan a ese otro cementerio, el cementerio de humanos, ¿no? Y es muy curioso cómo la relación entre ellos es toda en esa tarde-noche, ¿no? que tiene lugar, y cómo va evolucionando y va cambiando. Van cambiando las tornas en la relación, ¿no? Y es muy interesante, y sobre todo hacías tu alusión antes a François Pascal, que es la chica, que es la que lleva el peso, sobre la que se centra la cámara. Hay unos planos siempre muy pendientes de sus ojos, de su cara, primeros planos, ¿no? Para transmitir todo lo que va ocurriendo en esa relación y lo que esa chica también va procesando, ¿no? Parece como que en esa noche es como todo muy intenso, efectivamente. De alguna manera es un poco vampira también. Ella va a sufrir ahí unos cambios que la van a hacer ver la vida y la muerte de otro modo. Exacto, es interesante porque hay que recordar que Jean Rollin juega con esas interfaces, o sea, no es una historia totalmente lineal, sino que hay momentos en la película en que vuelve de manera onírica a esa famosa playa de Dieppe, donde aparece la actriz, coge la rosa de hierro, coge una rosa de hierro, con lo cual ya nos va anunciando qué va a pasar en la playa, y la deja caer, ¿no? La deja botar al mar, ya nos está dando señales, ¿no? De lo que va a pasar. Y bueno, pues en una boda, en una celebración, pues están nuestros protagonistas. Y el chico recita un poema precioso,
precioso de Corbière, que ahora yo no me acuerdo, pero es que invito a verla porque de verdad que es una preciosidad. Yo no conozco el francés, pero creo que el que conozca bien el francés y lea ese poema en francés, creo que tiene doble belleza. Más que cuando la traduces al español es una maravilla, pero me imagino que en francés tiene que ser una auténtica maravilla. Y la chica le pregunta, me parece interesante, asunto de poema, ¿no? Que por qué la miraba, y le decía, es que era la única manera que tenía de acercarme a ti. Entonces esto me recuerda a esos poetas malditos también que siempre estaban eternamente enamorados de alguien que nunca les correspondía, y la única manera de acercarse a ellas era pues escribiéndoles un poema, ¿no? Sí. Se acercaban a ellas a través de su literatura, ¿no? Las seducían, las besaban, las abrazaban, las tocaban a través de su trabajo artístico, con lo cual me parece un homenaje precioso, ¿no? Una obra muy bonita. Entonces se conocen y quedan pues como dos adolescentes teenagers enamorados, pues se van con su ruta en bicicleta a dar un paseo por la tarde. Es verdad que juegan primero como niños, porque se buscan, se encuentran, corretean como niños. Es interesante, ¿no? También esto. Dentro de esa vieja estación de tren que ya está paralizada, están unos trenes monstruosos, inmensos, que ya están parados, ya no se mueven. Y entonces es muy interesante, ¿no? Los trenes también como la Rosa de Hierro, negros, oscuros, macizos, inertes, ¿no? Que no se mueven. Y ellos metálicos. Sí, es metálico con la muerte. Exacto. Y bueno, pues ellos se abrazan y siguen la ruta. Y entonces van al viejo cementerio. El cementerio que eligió Roland es el viejo cementerio de Amiens, que, bueno, pues, ¿por qué se inspiró para hacer esta película ahí? Pues aprovecho y lo cuento. Y es que Roland, con el director de fotografía, él tuvo pocos directores a lo largo de su vida, pero uno de ellos fue Renaud, que es el que trabajó con él en esta película, que a mí me parece también un grandioso director. Si no le hubiera vencido, pues el pobrecito mío se nos enganchó al alcohol, y bueno, fue lo que lo mató finalmente. No prosperó pues porque falleció pues debido a este enganche, ¿no? Él quería ser pintor y eso se nota en su fotografía, y hace una auténtica maravilla con la imagen, ¿no? Entonces ellos, buscando localizaciones para hacer cine, entran dentro de este cementerio, del viejo cementerio de Amiens, y les pasa que casi no salen. Se vieron desesperaditos para salir del cementerio. Entonces Jean-Roland dijo, aquí hay una historia, ¿no? Entonces creo que lo tradujo también con una historia escrita, que es la que dice François Pascal, la chica, la actriz, la que dice que está basada en la propia historia que escribió Jean-Roland, ¿no? Entonces, bueno, esta joven pareja, entra en el cementerio y se prepara, pasea por el cementerio, hacen un diálogo muy sencillo pero muy profundo sobre el concepto de la muerte, la trascendencia, sobre la vida, sobre el amor, ¿no? Sobre todo esto, muy, ya te digo, muy filosófico, muy interesante. Todavía te deja pensando, si la vuelves a ver detalles que no te fijas y te deja pensando. Y bueno, pues es una tarde agradable y bueno, pues van a buscar la cestita para hacer el picnic en el cementerio, que mejor que ahí, porque el cementerio pues está lleno de flores, es un entorno verde muy bello, se separa de la ciudad que es fea, llena se alejan del ruido, ¿no? Hay una lectura paradójica, ¿no? De qué es lo que está muerto y qué es lo que está vivo verdaderamente. Y bueno, pues establecen una conversación muy interesante. El problema es que se va acercando la noche y ellos, bueno, pues siguen paseando, pero no hay manera de... pues se ven que el cementerio cada vez se hace más grande, cada vez se hace más profundo y cada vez sienten más lejos el ruido de la ciudad, ¿no? Y de la vida. Aparte de los intercalos pues, interesantísimos que hay cuando ellos pues, se introducen morbosamente dentro de una cripta, dentro de una fosa familiar, sí, de una cripta, ¿no? Bajan las escaleras y pues mantienen sus relaciones allí, ¿no? Sienten la pulsión sexual de amarse y de abrazarse y de tocarse y de seducirse bajo la humedad de los muertos, ¿no? De hecho citan el tema del olor de la humedad, ¿no? Decía, bueno, pero es que así los muertos se conservan y se pudren más rápido por la humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen una conversación bastante necrófila y bueno, pues mantienen esta relación en esa cripta. Ascienden otra vez y él paradójicamente pierde el reloj en esa cripta. Esto es una lectura muy interesante también, el juego del tiempo en las películas de Roland. Hay otra película donde también hay un reloj de pared donde sale un vampiro, no recuerdo qué película es exactamente, pero el reloj está parado. O sea, es interesante, ¿no? Porque el tiempo aquí ya no corre. Entonces ya te está diciendo, ¿no? que algo está pasando. Hay figuras muy surrealistas dentro de esta, como bien decías al comienzo, aparece un vampiro paseando por allí extrañamente, un payaso a poner flores, y creo, saben que en algunas películas de Jean Rollin utiliza pues vampiras que están primero, pues aparecen vestidas de payasos porque vienen de una fiesta, probablemente tenga su lectura, pero además Jean Rollin pues,
de manera humorística dijo que, bueno, pues quería fichar a 2 actrices que habían utilizado, no sé si era Requiem por un vampiro, que estaban vestidas de payaso al comienzo del film, y solo pudo reclutar a una de ellas para esta película, y entonces está poniéndole flores a la que no apareció o algo así. Algo, pues un toque de broma o una cosa así. Pero sí es verdad que hay figuras extrañamente colocadas allí. Una señora que viene, siempre de luto, a colocar flores. La película está inspirada en el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, que allí es tradición en Francia donde se van a poner pues, coronas y flores crisantemos, especialmente a los muertos. Entonces me parece muy bonito que utilizara el 1 de noviembre también como fecha, pues para ambientar esta película, ¿no? Además el 1 de noviembre llega un momento en el film donde no hay mucho diálogo, lo hay, pero no hay mucho, pero sí que es verdad que hay un momento en donde la chica sí que habla del Día de los Muertos también, ¿no? Además precisamente está ahí en el cementerio, mitad de la noche, y hace alusión a ese día pues tan importante para muchos y de celebración y de recordar a los que ya se han ido. 1er novembre. Le monde des morts se mêle au monde des vivants. Qu'est-ce qui te prend? Lève-toi, bon Dieu. Je suis bien ici. Laisse-moi. T'es folle! C'est pas le moment de s'arrêter. Ou on va rester ici toute la nuit. Non. Je t'en supplie. Pas maintenant, reprends-toi. Y es que inevitablemente, el Día de Difuntos, el 1 de noviembre, pues claro, iba a estar presente en un film como este, que se desarrolla en ese cementerio que para estos dos jóvenes, para el chico y la chica, pues se convierte prácticamente en su único mundo. Llega un momento en el que son atrapados por la noche en ese cementerio que nos parece inmenso, a juzgar por las aventuras y desventuras que viven ellos allí dentro. Parece como que es tan gigante, laberíntico, que no pueden salir de él, ¿no? Y bueno, pues el tema de los muertos, inevitablemente, como no podía ser de otra manera, tenía que estar ahí muy presente, y más esta fecha tan remarcada en nuestros calendarios. Pero hay mucho más, hay muchas más interpretaciones que se pueden hacer de esta película, Cristo. Yo, si quieres, comenta alguna cosilla, aunque atención, igual hacemos algún que otro spoiler, ¿eh? Pero por supuesto vamos a dejar algo ahí también para poneros los colmillos largos, ¿eh? Y que no podáis evitar caer en la tentación de ver La Rosa de Hierro una y otra vez. Pero cuéntanos, Cristo, ¿qué más lecturas, aparte de esos personajes que acabas de describirnos, ¿no? Ese conde, ese payaso, esa mujer ya mayor que va a poner flores siempre con cara de mustia, la mujer siempre muy para adentro ella, ¿no? Muy recogida, sí. Como muchas veces hemos visto en esas figuras de esas mujeres mayores, ¿no? Que acuden a los cementerios a rendir honores a sus difuntos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más lecturas podemos sacar de este film? Sí, de hecho quiero recordar que hay una conversación muy bonita entre ella y él, paseando, viendo pues auténticas maravillas, que yo que soy visitadora del cementerio, una se queda muerta en la bañera viendo auténticas obras de arte en las tumbas, ¿no? Yo siempre digo que cuando me muera, que yo quiero también dar por saco hasta después de muerta, y que me vayan a poner flores. Yo no quiero que me cremen, yo quiero dar por saco en un espacio, ¿sabes? Yo que, oye, cada uno tiene sus sueños en la vida y en la muerte. Y entonces pues tienen esa discusión, ¿no? Del hecho de poner flores a los muertos, el hecho de dedicarles una tumba. El chico pues es muy pragmático, pues a partir de que nos morimos ya no somos nada, ya no queda nada, y ella, pero es una muestra de amor, rendir culto a una persona que, aunque ya no está, existió entre nosotros, vuelta otra vez a ese amor de Jean Roland por el pasado, innovando, pero siempre con esa lectura presente, ¿no? De lo que fue el pasado en todas
las lecturas posibles, ¿no?, que puede haber. Y claro, pues tiene muchos intríngulis, aunque esos personajes que aparecen en el cementerio son personajes de manera puntual, pero que ayudan, a lo mejor, de algún modo, son muy puntuales, apenas hacen pues aparición, pero es verdad que nos chocan mucho porque son pues algo totalmente surrealista, ¿no? Es algo, pues, algo típico del cine de Jean Rollin, ¿no? Pero son sugestivos de interpretar lo que está pasando, o sea, te dan pistas y te dan señales en todo momento y en todo lugar. Sobre todo al comienzo, cuando la chica pues es como más cándida, es más, digamos, está a la prestanza de pasarlo bien, y sin embargo después pues va tornando, ella tiene mucho miedo al cementerio, tiene mucho miedo a los muertos, él es más, pues se ríe un poco de todo, pasa un poco de todo. En la vida real tengo que decir que la actriz estaba aterrada en el cementerio, de hecho rodaron desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana sin parar, por lo cual rodaron de verdad de noche, así que con este bajo presupuesto con el que manejaba Roland, yo me imagino los focos, o sea, tuvo que haber sido una locura, ¿no? Pero sí es verdad lo que dijeron, rodaron desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana sin parar. Y es verdad que la actriz en la vida real tenía muchísimo miedo al cementerio, tiene miedo a los muertos, pero que quien le decía, tú tranquila, tú estás conmigo, creo recordar que era el director de fotografía. Entonces, bueno, se traslada un poco a la vida real. Sin embargo, quien poco a poco, quien se va huyendo del espíritu de los muertos, quien va dialogando con los muertos de algún modo, quien va sintiendo esa digamos, cuando uno está en el cementerio, notas que estás en un espacio que no es el habitual y que estás con una especie de límite visual entre dos mundos. Y esto se ve muy maravillosamente en esta película. Es algo que sentimos, que no podemos explicar, pero notas en la actriz, en su personaje, cómo ella va de alguna manera poseyéndose por el espíritu de los muertos que están habitando en este cementerio. Va amando ese espacio, de alguna manera ella traspasa esos límites, ¿no?, esa frontera. Es una maravilla, porque esta película es un perfecto ejemplo de coqueteo entre lo racional, el otro mundo, lo que no podemos manejar en el amplio sentido del término, ¿no?, de la otra fase, en este caso, pues el mundo de los muertos, a través de la pasión, del deseo, de lo más vivo, ¿no?, que es el ser humano, ¿no?, que es a través de las pulsiones, de las pasiones y del deseo erótico, del deseo sexual, que de alguna manera es una de las cosas más, los impulsos más vitales, ¿no?, del ser humano, ¿no?, que nos mueva, que por lo menos cuando hagamos las cosas, ¿no?, que nos mueva la pasión, ¿no?, por las mismas, no solamente eróticas, sino la pasión de hacer las cosas. Entonces es un ejemplo perfecto de ver cómo jugamos con los límites, ¿no?, cómo estamos subidos en el límite de la frontera entre cosas que se pueden o que no se pueden hacer. De hecho, a lo largo de la película hay un momento en el que, bueno, pues él traiciona la confianza de ella. Ay, sí. Qué bonita lectura, ¿no? Y la traiciona, pues, en este bonito jardín que algunos han interpretado, algunos teóricos muy, muy acertadamente, que parece una especie de Adán y Eva en el jardín del paraíso, y poco a poco cómo se va corrompiendo por la falta de confianza y por determinadas cosas, ¿no?, cómo vamos perdiendo la inocencia, la pureza de la condición humana cuando somos niños, cómo lo vamos perdiendo, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Pues un poco parecido ocurre aquí. Uh-huh. Y quien va tomando la sartén por el mango va a ser nuestra querida actriz Françoise Pascal, que por cierto, ella amó esta película desde el primer momento. La entrevistaron precisamente en un cementerio de París, en el Père Lachaise, donde está enterrado Jean Rollin, no fue en el Damiens, pero sí en el Père Lachaise, y recordaba de manera muy cariñosa esta película. Ella renunció a trabajar con Kirk Douglas en aquella época, tú imagínate, una actriz que, bueno, pues fue portada de Penthouse en 1970, fue la primera figura internacional que salió de las Islas Mauricio, ella es de las Islas Mauricio, ¿no?, de origen francés, pero ahora creo que pues, habita en Londres, ¿no?, de mucho tiempo tiene la residencia en Reino Unido. Y ella desde un primer momento renunció a grandes proyectos porque sabía que aquí no iba a ganar mucho, apenas nada, no sé si llegó a ganar algo de dinero, pero ella amaba especialmente este proyecto y ella dijo que no porque quería ser su Rosa de Hierro. O sea, ella creía verdaderamente en esta película, con lo cual eso es muy importante dentro de los actores, ¿no? Le mueve la pasión por hacerlo, yo creo que lo tradujo muy bien dentro del propio papel. Uh-huh. Detalles como que aprovechó, ella hacía cosas pues benéficas y estuvo en un centro psiquiátrico en Reino Unido, ayudaba, echaba una mano y aprovechó para formarse
aprender como buena actriz cómo eran las posturas de la locura, las expresiones, cómo los locos acababan pues transformándose, ¿no? Cuando están poseídos por su locura, por decirlo de algún modo, ¿no? Artísticamente, y eso ella lo traslada muy bien, ¿no? Ella poco a poco se va poseyendo por ese espíritu de la muerte, por ese amor por la muerte, con todo lo que conlleva y todo el significado que conlleva. Y encima el Día de Todos los Santos, el día en el que se abren las puertas entre los muertos y los vivos, ¿no? Dentro de las creencias de la mitología y de la tradición, también le influye esos cuentos de hadas que leía Roland, y todo se une, ¿no? Todo se concatena. Ella hay un momento en el que utiliza una calavera que está rota, que por cierto era de verdad, según ella, si miento es por boca de la propia actriz, señores, era una calavera auténtica. Jean Roland, ¿cómo consiguió eso? Yo quiero una, pero bueno, y se la colocó en el rostro, como una máscara, ¿no? Y entonces con toda la lectura que tenía, eso es un ejemplo perfecto de Vanitas dentro del cine, ¿no? Y de cómo ella misma, de manera animista, se incorpora en el mundo de los muertos. Es una lectura, es una manera bellísima de trasladar toda esa historia sin poner ningún fantasma ni nada, pero utilizándolo de manera muy sugerente a través del recurso de la imagen, ¿no? Y del concepto artístico. Es una obra maestra, es una pasada. Entonces ella poco a poco va tomando las riendas de esta historia. Hay escenas muy necrófilas. Hay que hacer especial mención a la banda sonora, a la sonoridad de la película. Hay un momento brutal que el chico se cae en una fosa común que está abierta, donde hay un montón de huesos, de calaveras, y ella va a su rescate, se arrastra como una esfinge, recuerda a los cuadros de las esfinges del siglo XIX, esa postura que ella coloca, como que ella también se convierte en una especie de enigma. Es que hay muchas lecturas, es una pasada, es muy bonita esta película. Y va a su rescate y acaban abrazándose, besándose, y el choque de los besos, el abrazo, con el chasquido de los huesos chocando. Clink, 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 clink. Sí, es brutal, es sublime. Eso es una maravilla, eso es una obra maestra, es una manera de acercarte también al concepto de necrofilia o necrofilia romántica, porque en este caso no te estás tirando al muerto, sino que están teniendo relaciones en torno a los muertos. Es una manera de abrazar la muerte, ¿no? De jugar con la muerte a través del erotismo. Bueno, pues anda que no le influyó Dios Patel a este señor, ¿no? Y como no le influyó la filosofía de la época y las lecturas varias, ¿no? Es fascinante, ¿no? Entonces la sonoridad de la película, hay momentos en que se oyen campanas. Ya sabemos todos que cada vez que muere alguien en el pueblo, pues no suenan las campanas, ¿verdad? Los que vivimos todavía en zonas rurales, pues hay unas tradiciones que se mantienen, y hay unas lecturas sonoras con respecto a la asociación con la muerte, dándome la vida, y es algo que se ve muy bien dentro de esta película. Está magistralmente colocado, esa parte sonora, ¿no? Es la que te ayuda a que lo veas también como una especie de poema, en todos los sentidos, ¿no? Ayuda a la imagen, ayuda a la sonoridad, y ayuda a todo lo demás. Entonces, pues, bueno, no, pues, ¿qué podemos añadir? Podríamos contaros el final de la película, pero no os la vamos a contar. No os vamos a contar. Sí, dime, Cristo. Un pequeño detalle, que es que te lo conté en la vez que intentamos conectarnos y no pudo ser. Bueno, que los espíritus nos hicieron nos jugaron una mala pasada. Bueno, era para verlo grabado. Sí, vamos, eso sí que fue paranormal. Esta actriz dijo que una cosa muy bonita que se une a esto es que ella dijo que dentro de su amplio currículum, porque tiene un currículum tremendo, esta actriz, aunque yo es verdad que no es una de esas caras conocidas, ella fue en una época conoció muy de cerca y fueron bastante pues, amigas, Raquel Welch y ella. Ella dijo que dentro de su currículum todo lo que había era una auténtica basura, que no le interesaba nada, que en el fondo ella, pues haciendo recuento de su trabajo cinematográfico, pues no había nada de lo que se sintiera especialmente orgullosa, que el único trabajo profesional que ella hizo, del que verdaderamente ama y del que verdaderamente se siente orgullosa, y que por eso merece la pena pues haber existido, es haber rodado La Rosa de Hierro. Imagínate qué bonito la implicación de esta actriz, ¿no? Dentro de esta película. Y por cierto, estamos en el 2023. Patricia, tenés la primicia, por lo menos, de hablar de una película que está cumpliendo 50 años, ¿sí? Y que estamos en las bodas de oro y ya tocaba hablar de ella, yo qué sé, por lo menos si no en las bodas de plata, por lo menos en las bodas de oro. Pues sí. Claro, reivindicarla. El final Exacto. No lo vamos a contar, tenéis que verlo vosotros, queridos. No lo vamos a contar, pero toda esta lectura que les cuento mucho más, lo ven en las imágenes, no voy a dar detalles, porque hasta los colores que llevan los actores, es algo en la ropa de ella que se va rompiendo por el camino, se van pues deshilachando, tiene una lectura
que está concatenado con todas estas fases de la historia. Hay varias capas en esta película muy interesantes. Por favor, cuando se acerquen a verla, no van a ver la típica historia de terror, de no sé qué, van a ver algo sugerente, van a ver algo distinto, ¿no? Ahora, el año pasado que preparé tuve que participar en un congreso y el título era El viaje a la muerte como ensoñación de lo sublime erótico. Y yo cuando vi esta película dije, es que esta película es la perfecta definición de ese viaje a la muerte, como ensoñación de lo sublime erótico. Porque hay un momento en que no sabes si es una ensoñación, si es lo onírico, si es la realidad. Y eso también, bueno, que eso es también algo típico de los surrealistas, ¿no? Y con eso juega magistralmente también Jean Roland con pocos recursos. Y eso es una obra maestra que no se pueden perder de ninguna de las maneras. Los que conocéis la obra de Jean Rollin, pues bueno, no será extraño todo esto que está comentando Cristo. Para los que os encontráis en la misma situación que yo, que quizá con esta película pues vais a comenzar a tirar del hilo, ¿no? Del hilo de plata, pues ahí estamos, todos juntos, un poco con la expectación puesta pues en esas películas que poco a poco vamos a ir viendo. Desde luego que yo personalmente también quiero recomendaros la Rosa de Hierro. Acercaos a esta película con la mente abierta, porque como ha apuntado Cristo, no es la típica peli de cementerio, de terror, ni siquiera de la Hammer ni de Universal. Hay que verla pues de otra manera. Y yo creo que os va a sorprender. Tened la mente abierta, porque si no estáis acostumbrados a este tipo de cine, pues quizá de entrada nos parezca o os parezca o nos haya parecido a los que la hemos visto aquí en la cripta, en el hogar de la cripta, de entrada un poco así, pero luego dejaos llevar. Yo os lo recomiendo, porque en el momento en que comulguéis con el cuento, con este cuento de amor, muerte y necrofilia, y os dejéis llevar por la historia, os vais a ver inmersos en un universo oscuro, pero a la par catártico, de alguna manera. Vais a acompañar al personaje de la chica, la protagonista, y no sé, vais a descubrir un poco el mundo a través de sus ojos, el mundo de la vida y de la muerte. Y yo creo que podemos... Sí, dime, Cristo. Sí, simplemente apuntar que hay también es una historia así, es un canto de amor también, a algo que Roland le atribuía a la feminidad, que decía, es algo así como que da una capacidad a la fuerza de la feminidad de la mujer a manejar determinadas fuerzas de la naturaleza y de la muerte que a veces el hombre no es capaz, o algo así, ¿sabes? O por lo menos así lo plasma en esta historia en concreto. Y en eso sí que le da una fuerza de suma sacerdotisa, por decirlo de algún modo, a este personaje femenino que también es muy interesante, ¿no? O sea, ese ritual, ese extraño ritual con puntos de macabro y vital y filosófico que tiene esta película. Pues nada más que apuntar, queridos, con estas reflexiones y con estos comentarios tan interesantes que nos ha hecho Cristo Gil, nos vamos a quedar. Querida mía, muchísimas gracias por esta sesión tan maravillosa, me encanta escucharte y que te emplazo para otra sesión aquí en la cripta de Proyecto Terror para hablar, bueno, pues de otro tema que nos vaya, de otro tema o temas que nos vayan surgiendo. Así que ya sabes, tú, reitero lo dicho, tú ya tienes aquí tu rinconcito, tu celda personalizada. Muchísimas gracias. Vamos, la próxima vendré con capa y todo, si se me van estos calores de este verano extraño que estamos viviendo, porque yo iba a venir con mi capa, porque las entradas hay que venir de gala, que es como tiene que ser. Así que yo encantada de recibir la celda y muy gustosa porque para mí es un honor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristo. También un honor para mí. Seguimos en contacto. Ya eres una criatura de la cripta. Así que te emplazo para la siguiente, querida. Muchísimas gracias. Un beso enorme, Patricia. Un beso a todos. Un beso. Y a vosotros, queridos, también os mandamos un abrazo enorme desde la cripta de Proyecto Terror y os emplazamos para la siguiente sesión. Y mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Écoute, on va marcher un petit peu.
Au moins, ça nous réchauffera. Puis, on est dans un cimetière de province, on n'est pas dans la jungle. T'as froid? Oui. Non. Froid? Écoute, j'ai peur. J'ai plus.